Capítulo 8. A Judas le llegó la fama de los romanos, que eran muy poderosos, que trataban bien a sus aliados y que brindaban su amistad a los que acudían a ellos. Especialmente se hablaba de su poderío. Oyó hablar de las guerras que habían hecho y del valor que habían mostrado en la conquista de las Galías, de cómo las habían sometido, obligándolas a pagarles tributo, de lo que habían hecho en España para apoderarse de las minas de plata y oro que ahí hay, de cómo se habían apoderado de toda aquella región gracias a su estrategia y a su resistencia, a pesar de la distancia tan grande entre ella y su país, de cómo había derrotado y aplastado a todos los reyes de los últimos rincones de la tierra que los habían atacado, mientras que los otros tenían que pagarles tributos anualmente. También habían derrotado en la guerra y sometido a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, y a los otros que los habían atacado. Supo también que Antíoco, el grande rey de Asiria, les había declarado la guerra y se había lanzado a la batalla con 120 elefantes y con caballería y carros y un ejército muy numeroso, y que había sido derrotado por ellos, que lo habían capturado vivo, obligándolo a él y a sus sucesores a pagarles un tributo muy alto, a entregar un cierto número de rehenes y a cederles las provincias de la India, Media y Lidia, que eran de las mejores provincias, las cuales le habían quitado, dándoselas al rey Eúmenes. Oyó también decir que cuando los griegos decidieron hacer una campaña para exterminar a los romanos, estos se enteraron del plan y les enviaron un solo general para que les hiciera la guerra. Los griegos tuvieron muchas bajas y los romanos se llevaron cautivos a las mujeres griegas y a sus hijos, saquearon el país y se adueñaron de él, destruyeron sus fortalezas, sometieron a los habitantes a esclavitud hasta el día de hoy. Supo además que a los otros países en islas y a todos los que se les habían opuesto, los habían derrotado y obligado a servirles, pero que en cambio con sus amigos y con los que buscaban su protección mantenían una fiel amistad. Así han dominado a muchos reyes de cerca y de lejos, y todos los que oyen hablar de ellos les tienen miedo. Los que para ser reyes reciben el apoyo de los romanos llegan a serlo, pero cuando éstos quieren, los quitan del trono. Así han adquirido un poder muy grande, y sin embargo ninguno de ellos se ha hecho coronar ni ha vestido el manto de púrpura ambicionando la gloria. Han establecido un senado donde diariamente se reúnen sus 320 miembros para examinar los asuntos del pueblo y decidir lo que más conviene para mantener el buen orden. Cada año confían a un solo hombre el gobierno y el dominio sobre todo el imperio, y todos le obedecen sin que haya envidia ni celos entre ellos. Judas entonces escogió a Eupolemo, hijo de Juan de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para hacer un convenio de amistad y alianza, y así verse libres del yugo de la tiranía, pues veían que el imperio griego estaba sometiendo a Israel a la esclavitud. Ellos emprendieron el viaje a Roma, un viaje muy largo, y entrando en el Senado dijeron: Judas Macabeo y sus hermanos, junto con todo el pueblo judío,
nos han enviado para que hagamos un convenio de alianza y de paz con ustedes. Queremos que nos cuenten entre sus aliados y amigos. Los romanos aceptaron la propuesta. A continuación, se copia la carta que establecieron en láminas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que ahí se conservara un documento de convenio de paz y alianza. Prosperidad a los romanos y a la nación de los judíos para siempre, en el mar y en la tierra. Que la guerra y los enemigos se mantengan lejos de unos y de otros. Y si llega a suceder que Roma, en primer lugar, o cualquiera de sus aliados, se ven mezclados en alguna guerra, en cualquier lugar del imperio, la nación de los judíos se pondrá de parte de ellos como aliado sincero, según lo exijan las circunstancias. Los judíos no darán provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves a los enemigos de Roma. Tal es la voluntad de Roma. Los judíos cumplirán sus compromisos sin exigir recompensa. De igual manera, si en primer lugar la nación de los judíos se encuentra en guerra, los romanos sinceramente les ayudarán como aliados, según lo exijan las circunstancias. No les darán a los enemigos provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves. Tal es la voluntad de Roma. Los romanos cumplirán estos compromisos sin engaño. Estos son los términos del convenio que los romanos han hecho en el pueblo judío. Si después las dos partes deciden añadir o quitar algo a este convenio, podrán hacerlo según les parezca, y lo que añadan o quiten tendrá validez. Además, los romanos dijeron que habían escrito al rey Demetrio acerca de los males que él había causado a los judíos. ¿Por qué oprimes tan duramente a nuestros amigos los judíos? Si ellos vuelven a quejarse de ti, nosotros los vengaremos y te haremos la guerra por tierra y por mar.